Buenas noches, amada iglesia. Una vez más juntos, gracias a la misericordia y la bendición del Señor. Felices Pascuas para todos. Hoy conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una bendición tan maravillosa y tan grande porque la estamos disfrutando. Espero que estén bien del otro lado, todos, ya que la gracia del Señor se derrama, la misericordia también y la bendición de Dios es total para todos. Por supuesto que para todos los que creen. Y los que no creen pueden llegar a creer y también recibir el privilegio de la bendición del Señor en su vida. Así que buenas noches, Dios les bendiga, que pueda ser una noche gloriosa, ya que el gozo del Señor está floreciendo en una forma espectacular dentro de nuestros corazones, porque el Señor ha resucitado. Maravilloso la gracia del Señor derramada sobre nuestra vida. ¿Tenemos problemas? ¿Sí o no? Bueno, los creyentes siempre tenemos problemas. Si no es una situación es otra, si no es una persecución es otra, si no es una crítica es otra, si no es un virus es otra. Así que siempre inconvenientes, siempre problemas. Pero Dios nos ha llevado de triunfo en triunfo cada vez que se nos ha presentado circunstancias adversas, difíciles, porque hemos confiado en Él. Aleluya. Así que la confianza en el Señor nunca la pierda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nunca pierda la confianza en el Señor. Y bueno, es hora de poder alcanzar a ver que Dios sigue con nosotros. Estamos todos restringidos, cada vez con más restricción, pero contentos de saber que hemos podido levantar un altar en cada uno de nuestros hogares. Hemos podido estar estudiando la palabra, estando mucho más tiempo con nuestra familia, y viviéndolo en familia podemos disfrutar las bendiciones del Señor. Y he visto que a través de las noticias algunas personas tienen inconvenientes en el encierro, tienen inconvenientes en estar en cuarentena. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque podemos cantar un coro, podemos adorar al Señor, podemos leer la palabra, ir a la oración. Así que tenemos un sinfín de bendiciones en algo que realmente deseamos, en algo que queremos, en algo que nos hace bien, en algo que nos sustancia, nos fortalece y nos da la fuerza para seguir adelante y para esperar buenas dádivas de parte de Dios. Para nosotros, para nuestros vecinos, parientes, amigos, para nuestra nación y aún para el mundo entero. Así que le damos la gloria al Señor por permitirnos el poder estar juntos a través de esta situación que estamos viviendo en familia y también juntos en alguna medida a través de la tecnología. Así que Dios te bendiga donde estás. Y la palabra de Dios en Santiago dice: ¿está alguno de vosotros angustiado? Haga oración. Así que tenemos solucionado el problema. Gracias a Dios. ¿Está alguno enfermo? Dice la Biblia. ¿Sí? Llame al pastor. ¿Sí? Llámelo por teléfono y el Espíritu Santo va a hacer la obra, ¿sí? ¿Amén? Bueno, me alegro que esté confiado y que tenga fe y confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene razón. Así que Dios te bendiga. Otra vez, Dios te bendiga. Una vez más, Dios te bendiga. Vamos a la palabra del Señor, ¿sí? Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer algo que se está conmemorando en estos días. Y vamos a mirar un poco allí lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Sin duda Dios tiene algo para decirte. En alguna palabra te va a tocar para poder ayudarte, para fortalecerte, para darte la salida que vos estás necesitando. Porque Dios tiene control de todo. Díselo al que tienes al lado. Dios tiene el control de todo. Amén. Así que a los amigos que nos están escuchando, que no son de la membresía del Aposento Alto, les ruego
que estén muy atentos a la palabra del Señor, para que la palabra del Señor pueda ayudarlos a crecer en la gracia de Dios, en el regalo que Dios da, la salvación del alma y el perdón de los pecados, que viene a través de una bendición gloriosa, el sacrificio de la cruz. Por eso en esta hora quiero leer palabra de Dios, para bendecir su vida y para bendecir la vida del pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. Dice así entonces, antes de leer vamos a orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti a darte gracias por habernos permitido estar juntos otra vez, para darte la gloria, la honra y el honor, porque nada se ha perdido. Todos los deseos de nuestro corazón de estar juntos, de abrazarnos, de besarnos, de estar en tu casa, de adorarte, de glorificarte, Señor, lo podemos hacer a través de la bendición gloriosa de estar en nuestros hogares y también de poder extender la bendición a través de la tecnología. Gracias Señor, porque nada ha faltado. Y sé también que esta noche tu palabra estará siendo medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos, para la gloria de tu nombre, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor. San Lucas, el capítulo 24, verso 36, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria al Señor. Palabra de Dios. Los acontecimientos en esta escena que hemos leído, está Jesús presentándose en el lugar donde estaban los discípulos hace apenas 3 días. Había gran lloro, gran dolor en el corazón de los discípulos de Jesús. Jesús fue crucificado. Nunca pensaron los discípulos que eso podía suceder. Jamás pensaron que algo así podía acontecer. Y eso que Jesús les dijo. Jesús les habló y les dijo: yo voy ahora a Jerusalén y allá voy a padecer mucho, y me llevarán y harán conmigo lo que quiera y me matarán. Los discípulos dijeron: no, Señor, que esto no te acontezca. Pedro se encargó de decirle a ella: allá no vas. Pero Jesús le dijo: es necesario que vaya, porque así fue determinado por Dios, que yo tengo que ir. Y bueno, Pedro dice: está bien, vamos todos, vamos con él y muramos con él. Luego comienzan los acontecimientos, porque generalmente cuando tomamos determinaciones, mientras no vivamos el problema o la situación que vamos a enfrentar,
todo está bien, tenemos ánimo, tenemos diferentes pensamientos de que vamos a ganar, de que lo vamos a lograr, de que nada ni nadie nos va a poder impedir que podamos lograr lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos. Y sobre todo cuando hablamos de Dios y decimos que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Comenzamos a usar diferentes clases de versículos bíblicos que nos dan aliento, que nos dan ayuda, que nos levanta, que nos motivan para poder enfrentar la situación. Y allí los discípulos hablan de enfrentar la muerte con Jesús. Pero cuando vinieron los soldados y prendieron a Jesús, lo primero que hicieron fue tratar de... Pedro, que el que se había comprometido más con Jesús, sacó una espada y quiso, o trató de pelear, por lo menos eso hizo. Pero Jesús le dijo, guarda la espada. Y obediente a lo que Jesús mandó, guardó la espada. Después de haber herido a una persona, Jesús aún hace un milagro glorioso allí. Y eso alienta a sus discípulos a que, bueno, hizo un milagro por ahí, lo llevan y después está todo bien. Pero resulta que se complica la cosa porque Jesús es llevado y en una sola noche lo llevan a 5 juicios. En una noche. Los fariseos, los saduceos, los representantes de Dios en ese momento, en ese tiempo, comenzaron a hacer algo que no se debía hacer. Transgredir leyes. No se puede juzgar a una persona en una noche en 5 tribunales. O por lo menos no se debe. En el caso de Jesús lo hicieron. Y por supuesto lo encontraron culpable, la idea era sacarlo del medio. Y por supuesto pagaron para poder que alguien lo traicione, como el caso de Judas, que traicionó a Jesús. Pero todos pensaban que no iba a pasar más de eso, más de estar un tiempo en la cárcel, o vaya a saber qué. Lo que Jesús dijo se iba a cumplir. Jesús nunca prometió o habló de algo que no se iba a cumplir. Siempre que Él dijo algo, se cumplió. Y eso es lo que mucha gente no puede alcanzar a comprender, porque muchos estamos como los discípulos de Jesús en ese momento. Como que Jesús pudo resucitar a un muerto, pudo sanar a un leproso, pudo sanar a un paralítico, pudo sanar ciegos, pudo hacer muchos milagros, echó fuera demonios. Dice, bueno, con Él hacemos todo y está todo bien. Pero por falta de conocer las Sagradas Escrituras, por falta de entender la revelación correcta de la palabra de Dios, los discípulos no alcanzaron a entender el misterio que está detrás de la palabra de Dios. Por eso mucha gente no entiende la Biblia. Por eso mucha gente comienza a tener inconvenientes con la palabra de Dios. Porque esta palabra, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los santos hombres de Dios, otra vez te digo, por la inspiración del Espíritu Santo, escrita en un lapso de 1600 años, casi ninguno de los autores se conocen, pero no tiene ninguna contradicción. Es palabra de Dios, palabra que se cumple, palabra que sí, amén, se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo. Por eso los discípulos desaparecen, dejan a Jesús solo. Uno solo se anima a ir detrás de Jesús. ¿Y todo para qué? Para ver dónde va, cómo le va, cómo está. Y cuando resulta que lo descubren, lo primero que hace es decir que no lo conoce, que no sabe quién es. Cuando lo vuelven a interpelar porque era uno de los discípulos, él comienza a insultar para dejar bien claro que no lo conoce y que no tiene nada que ver con Jesús. Jesús lo ve, le había dicho antes que el gallo cante 3 veces, me negarás 2 veces. Y el gallo cantó. Es increíble, pero la palabra de Jesús siempre se cumplió. Los discípulos, viendo a su maestro muerto, a pesar de haber
visto situaciones muy extrañas para una crucifixión, ya que estaban acostumbrados a ver gente crucificada, porque los romanos estaban crucificando muchísima gente. Y al verlo a Jesús allí, a pesar de que a través de las distintas etapas de su crucifixión se fue cumpliendo la palabra de Dios, ellos no pudieron darse cuenta. Como muchos de nosotros que conocemos un montón la palabra. Pero cuando estamos en el problema, lo primero que hacemos es olvidarnos de la palabra, olvidarnos que Jesús está al lado nuestro, olvidar lo que Él prometió, lo que Él habló, lo que Él dijo, porque pareciera que el problema es tan grande, es demasiado alto, demasiado grande, demasiado imposible para nosotros. Y no nos damos cuenta que el poder que Dios nos dio es para deshacer las cosas imposibles. Aleluya. Para poder tener paz y para poder enfrentar todas las situaciones que tenemos que vivir. Dice la palabra del Señor que Jesús fue sepultado. Y en un momento dado, Jesús resucita de los muertos al tercer día. Un domingo por la mañana, muy temprano, Jesús resucita. Las mujeres fueron al sepulcro. Y allí en el sepulcro observaron, cuando estaban llegando, lo único que se acordaron fue que había un impedimento para ellas. Acá llevamos especias aromáticas, dijeron. Pero ¿quién nos va a abrir la entrada de la tumba? Recién cuando llegaron allá se dieron cuenta. Como muchos de nosotros, siempre vemos inconvenientes cuando queremos servir a Dios, amar a Dios y hacer cosas para Dios. Pero cuando llegaron vieron que estaba la piedra removida. Y cuando asomaron su cabeza dentro de la tumba, fue simplemente para encontrar allí dos seres celestiales que le dijeron: ¿a quién buscan ustedes? Él ha resucitado, Cristo ha resucitado. Era increíble. Y dice la Biblia que cuando ya se dieron vuelta para volverse, por lo que el asombro que tuvieron al escuchar a estos jóvenes, dice que encontraron a Jesús. Lo vieron allí, pero tampoco lo conocieron. ¿Será posible que nuestros ojos estén tan ciegos que viendo milagros y maravillas que Jesús hace, no podamos creerle lo que Él nos dijo que iba a suceder? Parece increíble, pero eso pasa. Pasó con los discípulos y quedó escrito aquí en la Biblia, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta. Fue un testimonio que está claro para que hoy, que nosotros estamos caminando en el reino de los cielos, en el Evangelio que Cristo trajo, las buenas nuevas de salvación y gran gozo, fueran una instrucción para nosotros, para que nos demos cuenta de que todo lo que Jesús dijo va a acontecer. Aleluya. Dice la Biblia que ellas después cuando Jesús les habló, ahí se dieron cuenta que era Jesús. Y Jesús le da un recado a las mujeres. Y ellas corren a donde están los discípulos escondidos por miedo a los romanos. Y dice la palabra de Dios que ellos no le creyeron, que Jesús había resucitado. Luego dice la Biblia que camino a Emaús, una ciudad distante, muy cerca allí de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que estos dos, Cleofas y otro discípulo, que no eran de los discípulos, los apóstoles, pero eran discípulos de Jesús. Dice la palabra del Señor que fueron caminando y allí, en lo que iban caminando, dice que se le acercó otro caminante y les preguntó: ¿qué están hablando? ¿Por qué discuten entre ustedes? ¿Qué sucede? ¿Y por qué están tan tristes? Y comenzaron a contarle: ¿usted es el único forastero que no sabe lo que aconteció acá en Jerusalén? Mire, ¿cuántas veces nosotros estamos apenados? El Espíritu Santo nos habla y nos dice que Jesús está allí para ayudarnos en la situación tan adversa que tenemos, en la tristeza, en la amargura,
en la desazón, y sin embargo, hablamos con Jesús y le decimos, mira, ¿sos el único que no sabés mi problema? ¿Sos el único que no me entendés o que no sabés lo que me está pasando? Cuando Él nos quiere ayudar. Dice la Biblia que Jesús los mira y observa, porque está aquí escrito en la palabra de Dios. Aquí en el 24, la palabra del Señor dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres, porque Jesús habla con ellos y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo ellos, uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús pregunta, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta, el poderoso en palabra de Dios, dice, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los sumos sacerdotes, los principales gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, y acá está la clave, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. El 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese en estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de Él. Es increíble. Jesús mismo, después de haberlo enseñado, después de haber visto miles de bendiciones en medio del pueblo, de haber estado con Jesús viendo cosas tan importantes, no guardaron en su corazón las palabras. Porque el salmista David decía, en mi corazón guardé tus dichos para no pecar contra ti. Y estos hombres, seguidores de Jesús, que ahora estaban yendo hacia otro lugar porque parecía que la gloria que tenían cerca se acabó. Como muchos de nosotros a veces. Estamos tan espirituales un día, 2, 3, una semana, un mes, un año, 10. Hasta que un día pareciera que todo se derrumbó, todo se vino abajo. Y Jesús habla la clave de la situación. Insensatos. ¿Cómo no pueden creer lo que está escrito en la Biblia? La insensatez hace que la situación te supere. Debemos de soltar la insensatez de nuestra vida. Y cuando vemos una situación adversa, creer que lo que el Señor dijo y la forma que dijo que la pudiéramos enfrentar, hacerla. Porque si no, la insensatez domina tu mente y ya no puedes ver más. Y ya caes en la depresión, en el dolor, en el desánimo. Dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de buscar a Dios. Te enojas con aquellos hombres y mujeres que te amaron, te bendijeron, que hablaron siempre de amor y te dieron bendiciones de parte de Dios para tu vida. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque a ellos también Dios los bendijo a través de otras personas. Y por eso han sido acostumbrados al recibir también dar. Por eso es importante creerle al Señor Jesucristo. Y el Señor resucitado está con ellos y ellos no lo conocen. Dice la Biblia que Jesús hace que va a ir más lejos cuando llegaron al hogar. Y ellos lo insisten que se quede con ellos. Lo invitan a cenar y dice, quédate con nosotros de noche, ya es peligrosa la noche. Jesús se queda con ellos. Y cuando se sientan a la mesa, Jesús toma el pan
de la misma forma que siempre oró. Y elevó su oración, dio gracias, y ahí recién lo reconocieron. Y cuando reconocieron al Señor Jesús que estaba con ellos, ahí recién comenzaron a hablar el uno al otro, porque dice la Biblia que se fue de allí Jesús, desapareció de su vista. El Señor, que ellos dos comenzaron a mirarse el uno al otro y dice, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él, cuando nos mostraba la Escritura? ¿Cuántas veces viene gente a hablarnos cuando estamos en problemas y a decirnos, y arde nuestro corazón, pero el problema es tan grande? El problema cubrió toda nuestra mente y todo nuestro corazón, porque es demasiado fuerte, demasiado alto, demasiado difícil la situación que estamos viviendo. Pero Jesús les dice, insensatos, reprenda la insensatez de su vida y créale a Dios. Échele fe al Evangelio, a la palabra de Dios, y va a ver que la palabra de Dios se cumple, porque lo único que necesita Dios de ti y de mí es fe para creerle lo que Él ha dicho, y la bendición viene, y la bendición está, y la bendición se manifiesta. Gloria al Señor. Dice la Biblia que ese mismo momento se levantaron ellos, terminaron de comer y fueron urgentes a ver a los discípulos. Y mientras están hablando los discípulos, la Biblia dice, sí, unas mujeres vinieron, estuvieron acá, sí, las hermanas estuvieron acá también hablando que Jesús resucitó. No, pero se nos presentó a nosotros, caminando y nos mostró la Biblia. Y dice, no, los discípulos, no le creemos. No, usted está divariando. A ustedes tiene tanta ansiedad, tanto deseo de que Jesús no muriera que ahora lo ven en todos lados. Pero dice la Biblia que Jesús se presenta. Se presenta así. Lo primero que sucede, quedan todos espantados. Porque nadie está preparado. Si no es una persona espiritual, humanamente, no está preparado para recibir las cosas sobrenaturales. Porque la Biblia dice que tenemos que estar espiritual para poder alcanzar lo sobrenatural. Jesús está allí resucitado a la vista de ellos. Y está el asombro de cada uno. Jesús tiene que reconvenirles, decirles, miren, soy yo. Y ellos piensan en sus corazones, es un fantasma, estamos viendo visiones. Jesús le dice, miren, no soy un fantasma. No soy un espíritu. ¿Acaso un espíritu tiene cuerpo? Mira, yo tengo cuerpo. Y comienza a mostrarle, mira, las huellas de los clavos en mis manos y en mis pies. Yo soy, le dice Jesús. Los discípulos no atinan a moverse, entonces le dice, ¿tienen algo de comer? Acá hay un pescado y un panal de miel. Jesús se sienta y comienza a comer. Pero comienza a calmarse y a darse cuenta que Jesús, Él ha resucitado. Sus mismos discípulos que conocían la palabra, que sabían, no lo creían. Pero ahora lo están viendo y lo están creyendo. Y por eso es importante lo que hemos leído. La palabra de Dios dice claramente, le dice el Señor, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, yo soy. Palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, yo lo tengo. Diciendo esto le mostró los pies, las manos y los pies, y todavía ellos no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y comenzó Jesús a decirle, esto es lo que yo les venía diciendo cuando les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice el Señor, les abrió el entendimiento para que comprendiese las sagradas escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He ahí la clave de la resurrección. Jesús comienza a decirle, era necesario que sucediera esto, porque el pecado tenía que ser pagado con sangre inocente. Jesús no pecó nunca. Sin embargo, pagó un precio muy alto para que nosotros fuésemos alcanzados de bendición y misericordia. No había forma de que pudiéramos tener comunión con Dios, porque todos nosotros habíamos pecado. Todo ser humano en el tiempo de Jesús había pecado. ¿Quién más, quién menos? Los que creían, los que no creían, todos. Está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El justo por los injustos. Él pagó un precio muy alto. Y una vez que pagó el precio, venció en la cruz del Calvario, porque aún venció la muerte. Él resucitó de los muertos. Aleluya. Eso se tiene que predicar en todos lados. Eso todo el mundo tiene que saber, que Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Aleluya. Por eso es importante lo que la Biblia dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de la gente. La gente tiene que reconocer que ha pecado contra Dios. Tiene que reconocer. La mayoría reconoce que no ha sido buena persona en algunas áreas de su vida, porque ha actuado de una manera fea, de una manera que no estaba bien, humanamente hablando. Pero Dios está hablando que el hombre pecó, espiritualmente hablando, por desconocer la palabra de Dios, por alejarse de Dios, por no tomar la palabra de Dios en serio, o por si tomarla, no creerla. Porque no creer la palabra de Dios es conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, leerla y no aplicarla en su vida. Toda persona que conoce la palabra de Dios y la lee, pero no la aplica en su vida, no la hace, lo que conoce no lo hace, está en pecado. Porque no cree. Y los que se pierden son los que no creen. Mas los que creen, dice la Biblia, serán hechos hijos de Dios. Tendrán beneficios maravillosos en este suelo de tierra y bendiciones después de la muerte. Así como Cristo resucitó, también vamos a resucitar. Por eso es importante lo que el Señor dice. Dice, y que se predicase. Era necesario que sucediera esto, y que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Puede ser limpio de todo pecado a través de creer en el sacrificio de Jesús, que Él pagó el precio por ti y por mí, por nosotros los pecadores. Y cuando recibes a Cristo en tu corazón como sustituto, tú y yo teníamos que ir a la cruz del Calvario, porque fuimos nosotros que pecamos. Pero Cristo fue por nosotros. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, todo cambia para nuestra vida, porque somos limpios de todo pecado. Porque nos arrepentimos de haber pecado contra Dios, de haber pecado contra nuestras familias, contra el ser humano, contra el gobierno, contra tantas cosas. Dice la palabra de Dios: y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. A los discípulos les decía: ustedes son testigos de todo lo que ha acontecido. Al verle resucitado allí en medio de ellos, al estar comiendo en su propia mesa, en la mesa de los discípulos, donde estaban llorando la muerte de Jesús. ¿Qué vamos a hacer ahora?, dijeron. Pero Jesús estaba allí.
Dios había preparado un acto maravilloso para que los discípulos pudieran sacarse de sí la angustia, la tristeza, la amargura, el dolor, la pena, la angustia. Hasta el día de hoy Jesús quiere hacer lo mismo contigo. Hasta el día de hoy Él quiere ser el Señor Jesucristo con todos los que escuchan este mensaje. Él quiere que te arrepientas de tu pecado y recibas a Cristo con tu corazón. Para que de esa manera, dice el Señor, que todos los seres humanos que no recibimos a Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero si aceptamos a Cristo, la palabra de Dios dice en Colosenses, Él nos dio vida, nos resucitó con Cristo, nos dio vida espiritual al perdonarnos todos los pecados y resucitarnos de los muertos. Gente que es pecaminosa, transformando nuestro corazón, dándonos su poder y su espíritu, para que podamos enfrentar las situaciones de esta tierra, para que podamos, como Jesús, estar caminando por la fe, viendo adversidades por todos lados, pero deshaciendo las obras del enemigo, las obras del mal, deshaciendo todo poder espiritual malo que se presenta para deshacer nuestra vida, para romper nuestra familia, para destruir nuestra economía, para todo. Cristo es la fuente de salvación. Él resucitó. Él puede darte vida, Él puede darte consuelo, Él puede darte abrigo, Él puede transformar tu lamento en baile. Él puede cambiar la situación que estamos viviendo en todo el mundo en este tiempo. Dios lo puede hacer, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de actitud y aceptar a Cristo en el corazón. Si lo hacemos, nuestra vida cambiará, nuestra mente cambiará, todo nuestro ser cambiará. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo. Observa, mira, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder que Dios nos quiere dar no es de ser humano alguno. Es el poder de Dios que quiere poner en tu corazón para que puedas enfrentar los miedos, para que puedas enfrentar las situaciones adversas, para que puedas ser capacitado por Dios para poder salir a la bendición gloriosa de los hijos de Dios. Cristo resucitó y ahora se va hacia los cielos en este momento, en la escena que hemos leído en esta noche. Dice la Biblia que Jesús se fue, pero le dijo, quédense ustedes aquí hasta ser investido del poder de lo alto. Necesitas el poder de Jesús. Necesitas el poder. Dijo, yo me voy, pero enviaré la promesa. Los discípulos se quedaron tranquilos y contentos al ver que Jesús se iba. Y fue a preparar morada para todos los que creen en Él en el cielo. Y en este tiempo, los discípulos quedan tranquilos porque saben que Jesús dio una promesa. Y saben ahora que Jesús cumple lo que promete. Aleluya. Dice la Biblia, quédense aquí hasta ser investidos de poder de lo alto. Ahora que estás en tu casa, dobla tus rodillas y clama a Dios para que seas investido del poder de lo alto. Pídele a Dios que te dé, que necesitas ese poder de lo alto para que puedas ser testigo de Jesucristo, para que puedas levantarte de allí y en el día poder enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy, con gozo, con alegría, con confianza y valor, sabiendo que tú y toda tu familia serán salvos, sanos, llenos del Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios estará sobre tu vida, para la gloria de su nombre. Porque ahora estás vacío de pecado, por cuanto recibiste a Cristo, te arrepentiste de tu actitud mala y comenzaste a caminar por la fe en Cristo Jesús. Lee la Biblia y llénate del poder de Dios. Busca su gracia y su poder. Busca su bendición, porque está presto a bendecirte. Y recuerda, no dudes en nada lo que Dios te ha prometido. Él dijo en una oportunidad, ¿habrá algo difícil para mí? Sin lugar a duda para Dios,
No hay nada difícil. Todo lo que te prometió lo va a cumplir. Todo lo que te dijo, créelo porque lo va a hacer. No hay inconvenientes para Él, lo va a hacer. Jamás Jesús va a prometer algo que no lo va a hacer. Por eso prometió llenarte de poder de lo alto. Es lo que necesitas para que puedas seguir caminando en este suelo de tierra y para que puedas enfrentar todo lo que viene. Porque en la vida todavía hay más cosas que enfrentar. La vida todavía no ha terminado, estamos vivos. Y mientras hay vida, necesitamos el poder de Dios para seguir luchando, para seguir deshaciendo las obras malignas y también para esperar lo mejor de parte de Dios. Espera, cree y disfruta el Evangelio, que es poder de Dios. A ti que no conoces a Jesús, ¿quieres aceptar a Cristo? Habla con Él y di: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Digo por la fe que soy salvo y creo que eres el Hijo de Dios. Lléname con tu poder para que pueda ser testigo de ti y pueda disfrutar el poder que tú tienes para conmigo, para poder vivir deshaciendo toda obra del enemigo en este suelo de tierra y para que pueda enfrentar mis miedos y todo lo que se presente adverso a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios bendiga a la iglesia, el pueblo de Dios, los amados hermanos. El Señor les bendiga. Ustedes también no olviden, créanle todo al Señor. Nunca se olviden que Él prometió y todo lo que promete lo cumple. El poder de Dios está a tu alcance. Búscalo, recíbelo y tendrás una bendición tan gloriosa en estos días que restan en este suelo de tierra. Que Dios te bendiga. Amén y amén.